web.com. El don de hacer posible lo imposible. Cadero informa que la línea 144 es gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día. Todo el año para la atención exclusiva a víctimas de violencia de género. Comunícate por WhatsApp 11 27 71 64 63. Ofrece información, contención y asesoramiento sobre violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, en este 2025, más que nunca, y muy particularmente, apostamos, seguimos creyendo en la cultura como pilar fundamental de una sociedad, en este caso la Argentina, la nuestra. Una cultura que sea plural, libre, accesible, diversa y que utilice los recursos del Estado para su desarrollo. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Vamos ya a nuestra primera nota de hoy. Pablo Echarri protagoniza junto a Juan Gil Navarro, Oski Guzmán y Carlos Portaluppi la obra Druk, basada en una película de Thomas Vinterberg, que en su momento ganó un Oscar, que se presenta de miércoles a domingo en el Teatro Metropolitan. En esta obra, un grupo de docentes decide poner en práctica, poner a prueba una curiosa teoría que afirma que los humanos nacemos con un déficit de alcohol del 0,5 y que entonces, para funcionar de manera óptima, es necesario compensar bebiendo esa cantidad todos los días. Estamos con Pablo Echarri, es un gran gusto recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Pablo, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿qué tal? El placer es mío, un gusto verte. Igualmente. Bueno, ¿cómo fue tu primer encuentro con Druk? ¿Vinieron con el guión? ¿Te ofrecieron la obra, la adaptación? ¿Dijiste, esto es para mí enseguida? ¿Cómo fue? Bueno, apareció Compel después de unos cuantos años que no trabajábamos juntos, con un equipo que yo ya conocía del hijo de puta del sombrero, que era trabajar también de la mano de Javi Dolte. Ujú. Y bueno, hacía tantos años que realmente no tenía contacto con ellos, que ya me dio mucha ilusión esa propuesta inicial. Después, claramente, el hecho de que lo que me ofrecieran fuese un texto que originalmente, sabes vos, Julia, que fue una obra de teatro, luego fue película, y ahora esta es la adaptación, digamos, por primera vez fuera de las manos de Winterberg. Esta es la primera adaptación que se hace en el mundo. Ya que venga un texto escrito por Thomas Vinterberg, siendo uno de mis directores y autores favoritos, ya me generaba un gran auspicio. Yo, Druk, otra ronda, la película no la había visto. Muy Esta bueno. película ganadora del Oscar, si no me equivoco, del año 2021. Pero sí había tenido enormes referencias, cantidad de referencias. Primero de que era una película extraordinaria y cuyo disparador
era realmente algo muy reconocible por el ser humano en general. Digamos, acá cuenta la historia de 4 amigos, profesores de colegio, pero claramente esto de que el ser humano podría nacer con un déficit del 0,5% de alcohol en la sangre, y que para poder tener una vida más musical, más alegre, más llevadera, más suave, tenga que cumplir ese déficit de manera externa, ¿no? Es a dosar 0,5% todo el tiempo. Parece una propuesta que todo el mundo va a entender de qué se trata. De hecho, todos los amigos y las amigas que se juntan y que buscan en algún momento entrar en la conversación y contarse cosas de sus vidas y tal vez liberar un poco liberar un poco sus corazones, el vino sobre la mesa siempre ha sido un gran acompañante, ¿no? Bueno, estos cuatro profesores, a través de una teoría que habrá que comprobar si existe o no. Yo creo que es solo un disparador. Creo que lo maravilloso de Winterberg es que utilizó un disparador absolutamente creíble para, para iniciar un camino y un juego de pura diversión, pero de hondo dramatismo también, Sí, ¿no? tal Bueno, cual. no había leído la obra, no había leído el texto, no había visto la película, perdón. Leí el texto y el texto me encantó, pero tenía mucha incertidumbre, algunas dudas de cómo podía volcarse eso a un espectáculo teatral, ¿no? Digamos, con la cadencia, la mecánica de un espectáculo teatral, con solo 4 personajes en escena, teniendo en cuenta que la película tiene, como generalmente en estos casos, cambios de locaciones, cambios de paisaje detrás y por supuesto la participación de más personajes. Sí, Bueno, sí. es extraordinaria y logró una síntesis teatral fantástica, fantástica porque Ujú, ujú. nosotros de miércoles a domingo qué es lo que le pasa al público, cómo el público se sumerge en una historia de pura diversión, porque son estos 4 borrachines amigos que están atravesando a partir de sus 50 años crisis de todos los colores. Martín, en su caso, está atravesando casi a punto de la separación con su mujer, la indiferencia de sus hijos, adolescentes, la frustración que le está causando su oficio de profesor. Entonces se encuentran tal vez en ese disparador del 0,5 la posibilidad de recuperar un poco de brillo que han Ujú, perdido los años. ujú, ujú. Ya el disparador es extraordinario. Sí, La obra, vos has visto la película, no sé si has podido ver la sí, obra, muy buena. No, la obra no, pero la película sí. tenés que venir a ver la obra, Julia. Sí. Logra un nivel de identificación y de diversión con el público, ya que Dolte utiliza la ausencia del alumnado, lo utiliza el espectador, ¿no? Hay algo ahí de cierta ruptura con la cuarta pared que se da en un momento determinado, que genera un estado de fascinación, Mm, ¿no? mm, Como suele suceder cuando las cuartas paredes se rompen y se rompen con una razón y digamos, con buen gusto, ¿no? Porque mm, romper la pared se puede romper en cualquier momento, pero Dolte logra una síntesis atractiva de esa ruptura de la cuarta pared y ujú. 4 amigos van avanzando en esta recuperación de lo perdido, entendiendo también a lo largo que caminan que el alcohol no les va a devolver nada, ¿no? Que en realidad son ellos los que tienen que encontrarse con ellos mismos para poder recuperar un poco del brillo perdido en estos últimos tiempos. Sí, 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 sí. Bueno, a vos en particular, ¿qué te interpeló de los temas esenciales de la obra? Todo esto que estás contando. Sí, claro, lo principal, llegar a los 50 años, uno irrefrenablemente a los 50 años mira hacia atrás y hay mucho camino recorrido. En mi caso hay mucho cumplido, ¿no? Hay muchos sueños cumplidos, hay muchos objetivos que fueron puestos en proyección y que se han cumplido, otros que no. Y uno inevitablemente a los 50 años hace una retrospectiva y un análisis de qué cumplió, qué hizo, qué logró y qué no. Sí. Y muchas veces eso que soñaba uno de joven, que a los 40 años aún no se pregunta si ha sido cumplido, todavía hay un poco de hilo más en el carretel, a los Sí. 50 inexorablemente
uno puede trazar una conclusión un poco más ajustada de qué lo que no cumplió, si verdaderamente ya tiene posibilidades de hacerlo, ¿no? Ujú, O ujú. lo que olvidó y de lo que se alejó, cuánta culpa y cuánta responsabilidad tiene de que esa situación familiar, ese vínculo familiar esté desgastado, esté casi roto, ¿no? Que cuánto depende de uno que esas cosas lleguen hasta ese punto. Sí, Y bueno, también cuando uno mira hacia atrás, también mira hacia adelante. Cuando uno llega a los 50 años, ya claramente ya no está en la mitad de su vida. Ya no son los 40 donde uno puede vislumbrarse o desear llegar a los 80 y donde claramente está en ese punto medio. Los sí. 50 ya se ponen claramente un poco más cerca del final Un poco y más adulto, ¿no? sin duda, sin duda, Sí, sí, sí. claramente más adulto y también con la necesidad de dosificar la energía, ¿no? Uno hasta Mm. los 40 tiene tiempo de gastar un poco de energía de más. Ya a los 50 ya no. Entonces, esos replanteos, uno se replantea porque empieza a darse cuenta de cuáles fueron los errores que cometió, cuáles fue lo que uno cometió, ¿no? Porque uno Ujú. siempre tiene la posibilidad de echarle la culpa a los demás. Sí, sí, Pero sí. revisa hacia atrás, y Druck propone eso, empieza a ver cuáles son los errores cometidos por uno. Y bueno, y la intención o la posibilidad fáctica de poder resolverlos, o por lo menos de ajustarlos, ¿no? Ujú. Y darle un nuevo camino a este tiempo, a este segmento de tiempo que tenemos por delante. Sí o sí, a los 50 años tenés que resolver cosas en lo personal. Y Druck lo que señala es eso. Martín comienza enojado con la vida, enojado con su familia, porque realmente Frustrado. pone la responsabilidad hacia afuera, como muchos de nosotros hacemos en un tiempo determinado, y a medida que avanza el camino, se termina dando cuenta un poco de cuáles son los errores que cometió, y bueno, vamos a ver si está a tiempo de resolverlo o no, Ujú, ¿no? ujú. Bueno, Druck deja expuesto, además de los códigos de la amistad entre varones, la inexorabilidad del paso del tiempo, ¿no? Esto de lo que comenzabas a hablar recién. ¿El paso del tiempo a vos te puso alguna vez o más de una vez frente a una crisis existencial? Eh, Fui sensible a los mojones del paso del tiempo, ¿no? Mm, Tal vez uno podría decir que cada década uno termina haciendo algún tipo de resumen y de retrospectiva, a veces con más conciencia del camino recorrido, como mm, a los 50, y a veces menos. Uno a mm, los 30 está preparado para darse cuenta si se equivocó, si este camino elegido es el que verdaderamente quiere. Todavía hay energía para gastar y no hay mucha certeza del final, digamos, no hay sí, mucha cercanía con el fin. Los 50 te van acercando a ese fin y van haciendo una síntesis muy ajustada, por lo menos en mi caso, de lo no cumplido, si hay posibilidades ujú, verdaderas de ujú, realizarlo, y en el caso de no haberlo realizado, el reformularse los objetivos, ¿no? Uno tiene mm, posibilidad de reformulárselo. Yo soy un tipo afortunado, Julia. Lo he sido a lo largo de mi vida, he tenido una vida extraordinaria desde el comienzo de mis tiempos en Villa Domínico hasta cuando empecé a transitar mis primeros pasos solos, cuando me fui a vivir solo a los 23 años. He cumplido sueños en lo profesional, en el oficio. He cumplido el sueño de tener una familia maravillosa, la disfruto día a día, una esposa única, a mi vieja conmigo, mis amigos, haber construido con mis amigos mucho y haberme equivocado y haber corregido. Entonces, mi retrospectiva cada 10 años han sido bastante positivas en el caso de que al no haber dejado tantas cuentas pendientes, mm, podía centrarme en lo mal hecho, ¿no? En lo mal hecho ujú, y de tratar de resolverlo en tiempo y forma, digamos, de ser consecuente con ese deseo de poder resolverlo para poder aprovechar el tiempo que queda hacia adelante. ujú, Así que eh, yo y sigo siendo afortunado, Julia, sigo siendo afortunado, tengo unos hijos maravillosos, hace 18 años que gestiono política sectorial, he llevado adelante, he podido
cumplir el sueño de la producción. He podido estar Claro. en los tres medios, en el cine, el teatro, en la televisión, con la misma importancia. Lo sigo haciendo. Me he podido expresar políticamente y sentar posición, que era lo que yo necesitaba en un momento determinado de mi vida, hacer, y lo he hecho y no muerto en el intento. Mm. Entonces, estoy muy conforme con. Cada vez que hago estas retrospectivas, el haber es mucho más grande que el debe, y me da la posibilidad de corregir esos debes que existen, pero bueno, yo tengo la expectativa de tener una vida cada vez mejor, ¿no? Y Ujú. cada vez conformarme con menos y cada vez ser un poco eh, más condescendiente con lo que quiero de esa vida y ser un poco más dedicado, más Más, cercano a lo que más quiero. despojado, ¿no? También uno empieza a ser más despojado. ¿No? Cuando transita la juventud, sobre todo cuando tenés la posibilidad de vivir la vida que yo viví, dedicándome a lo que amé hacer. eh, la verdad es que quiere siempre un poco más, ¿viste? O sea, Mm. los logros, los logros, el éxito, el beneplácito del éxito se va rápido y uno va una búsqueda medio alocada de algo nuevo Mm. y algo nuevo y más y un poco más. Y con el tiempo, otra de esas retrospectivas que uno hace y que se hacen en Druk también, es que necesita menos para poder ser feliz. Y Claro, bueno, yo camino también. claro. Bueno, justamente te iba a preguntar, en esta revisión que propone la obra, o al menos tu personaje, y en esta revisión que haces vos con vos mismo, ¿no? Te replanteaste el costo de la fama, ya que hablas bueno, vos tuviste una fama muy temprana, mucho éxito en todo lo que hacías, lo que haces, el peso de cada opinión tuya, el deseo de seguir en la profesión o apartarte, ¿te replanteaste todas esas cosas también en estos balances o no? El replanteo con respecto a veces el replanteo que vino en algún momento de mi vida, sobre todo momentos muy negativos, fue el tema de la exposición, ¿no? Mm. Si, mm, si el beneficio de la exposición y si había sido verdaderamente beneficioso el camino que había tomado, ¿no? Digamos, como te decía, estoy feliz por la carrera que logré hacer y que sigo haciendo, el camino que voy transitando, pero en un momento sufrí algunas pérdidas un poco dolorosas y me pregunté si verdaderamente había valido la pena la elección, si lo que había perdido en esos momentos de pérdida no había sido más grande que todo lo que había ganado. Mm. Lo digo objetivamente por ahí en los tiempos más complicados que fueron, sobre todo en el año 2002, donde sufrí el secuestro de mi papá y donde Mm. fue como el sumum del costo a pagar por ser famoso, ¿no? Sí. Eh, Mm. todo lo demás había sido muy positivo. A veces tal vez que la prensa del corazón te siga, te corra Mm. y, y esté atenta a tus movimientos, puede ser algo molesto. Eh, las guardias en la puerta de tu casa en momentos de estar, digamos, con mucha popularidad. También es algo que molesta, pero también uno está dispuesto a pagar. Pero a veces que te arranquen del seno de tu hogar a tu propio padre, no sé si eso ya es Mm. un precio tan justo. Y creo que ahí tuve una disyuntiva realmente grande. Y tuve años donde me pregunté verdaderamente si había valido la pena. Y años donde creía que definitivamente no había valido la pena. Pero bueno, los años también los años hicieron lo suyo. Yo tuve posibilidad de, de sanar heridas y de darme cuenta que inclusive ese hecho doloroso, cruel que viví en el año 2002, también habían construido este hombre que soy hoy, ¿no? Mm. Que hoy el hombre que soy hoy es indivisible de ese que fue antes con ese hecho de por medio. Ujú. Entonces, hubo un momento que sí, creía que el déficit había sido más grande que el superávit, pero con el tiempo me di cuenta que también me había dado este tipo que soy. Así que lo que sí, a esta altura, a los 55, tengo un muy buen acuerdo con la vida y me parece
que todo ha sido verdadera ganancia. Ese hecho desafortunado tuvo un final feliz, que si no lo hubiera Claro. tenido hubiera sido diferente. Entonces creo que estas retrospectivas que he hecho a lo largo del tiempo han dejado un saldo netamente positivo. Ujú. Usás la palabra retrospectiva y pienso, si te si hicieran una retrospectiva de tu obra, Mm. ¿cómo lo sentirías? Innecesario. Eh, Mm, mm, no sé, no pienso en mis retrospectivas. Hace tiempo que me divorcié mm, del ego más profundo, de verme la marquesina, o de contar las películas, o los éxitos, o la cantidad de contenido hecho, tanto sea en el cine y los sucesos a través de lo hecho, ¿no? Me parece que mi vida ha terminado siendo también más valiosa que el mero hecho de estar en la tele, en el teatro o en la televisión. Creo que mucho de lo muy bueno que hice lo hice fuera. Una es definitivamente mi familia. mm, Y otra claro. es la construcción de Sagay. Sagay, los Mm, 19, casi 19 años de la existencia de Sagay, hicieron que compitieran muy cabeza a cabeza con mi carrera artística. Casi te diría que si miro hacia atrás, te diría que si hablamos de valor, por el valor que existe dentro, que tiene dentro de un colectivo diezmado, castigado, más ni hablar en este momento, ¿no? sí. Donde aparte estamos siendo perseguidos. Perseguidos y, digamos, aprisionados y silenciados, ¿no? Por todo lo que ya sabemos, por el ataque general, la cultura en general, pero a los actores en particular. Me di cuenta que mucho de lo realizado bien tuvo que ver con lo personal. Lo personal y lo estrictamente político. Entonces, no espero retrospectivas. Creo que hay cosas buenas que he hecho, creo que hay cosas, todo lo valoro, porque fueron pasos dados a 100% a conciencia, pero Claro. creo que hubo contenidos y materiales muy trascendentales, como pudo haber en la televisión, como pudo haber sido Montecristo, pudo haber sido Resistiré, Resistiré. o El Elegido, o la primer tira que hice con Nancy, en Los Buscas, que fue lo que me dio la gran apertura. En cine creo que he hecho películas muy interesantes, muy interesantes. Realmente muy interesantes, como Crónica de una fuga, como El Método, como Plata Quemada, como Papeles en el Viento, como la última, el Silencio del Cazador. Algunas otras también que me estoy olvidando El kiosco, el El kiosco, Kiosco, el hermosa, kiosco. de Pablo Pérez. Y Gran algunas, película, ¿eh? gran película el kiosco. Y creo que en teatro también he transitado Ujú. otro tramo, pero yo me considero un laburante de esto. La verdad que siempre hablo de oficio, nunca hablo. Recién dije profesión y me equivoqué, porque siempre hablo de oficio. Siempre, yo creo que esto es como el oficio de un zapatero, como el oficio de un plomero. Mm, Digo, he hecho algunos trabajos mucho más trascendentes que otros, pero mi oficio me sigue dando de comer y yo sigo respetando los compromisos laborales. Doy absolutamente todo cuando tengo la posibilidad cuando tengo que subirme al escenario o colocarme delante de la cámara. Lo doy también cuando estoy detrás de la cámara como productor. Eh, pero a la vez soy muy consciente de los cumplimientos del oficio, ¿no? De tener la letra sabida, de llegar mm. temprano, de cumplir con las labores por las que fui contratado, de generar un buen clima de trabajo, de ser generoso con mis compañeros, de construir desde ahí y no desde otro lado. Entonces, cuando yo ya después de 55 años, más de 30 de carrera, esto, para mí esto es como el que sostiene el oficio, el negocio del oficio, ¿no? Ujú. Y no me gusta ceñirme a retrospectivas artísticas, no sé, creo que hay otros artistas Ujú. que por ahí vale más la pena hacer ese Bueno, tipo de no sabes, puede pasar en algún momento. Puede retrospectivas. pasar. Ya que si alguno lo quiere hacer y me quiere hacer un mimo con eso, seguramente yo lo agradeceré y no lo minimizaré para nada, Claro, pero
claro, pero claro. prefiero que sea, que sea la idea de otro y no mía. Hace 2 años presentaste en Mar del Plata un documental sobre la vida de China Zorrilla, dirigido por Alejandro Massi. Sí. ¿Qué ocurrió con ese proyecto? ¿En qué etapa se encuentra? Se está terminando, que está en el último mes, menos, un Ajá, poquito ajá. menos, ya de finalización de color, correcciones técnicas y ya seguramente en los próximos 2 meses, antes de los próximos 2 meses estará estrenándose. Sí, Ujú, feliz, un trabajo arduo. También fue la apertura de una productora en un momento donde la producción independiente se derrumbaba. Entonces, sí. bueno, está la elección en ese momento de empezar con un objetivo nuevo en materia de producción, cuando la Argentina se venía diluyendo, ¿no? En materia de producción, ¿no? Si Ujú, bien la Argentina recuperará el lugar de brillo que tuvo, me tocó vivir tal vez el peor de los momentos. No, no, no porque la realidad, o sea, sí, la realidad actual es la peor de todas, porque aparte de lo que somos perseguidos y somos vilipendiados y sí, ninguneados, sí. totalmente segregados. Pero la decadencia en el sector, sobre todo audiovisual, venía en franca decadencia. Ujú, ujú, Paso lento pero firme. ujú. Que bueno, en fin, ¿no? Todo trabajo que hagas adentro de una productora está atravesado por eso. Una vez que termine el documental, ahí frenaré con la producción hasta nuevo aviso, hasta ver la posibilidad de Ah, que antes sea claramente mucho más auspicioso. Sí, pero bueno, también este último tiempo he podido tener alguna experiencia ahí en las plataformas, en Disney, la posibilidad de poder hacer la serie que hice de Camaleón para Disney Plus, que toca sí, un tema tan profundo y tan sensible como es el abuso, ¿no? O la sí. relación pre-mayor que sistemáticamente se acerca a niñas menores para satisfacer sus deseos y cómo de alguna forma la sociedad lo comprende y lo acepta de una forma sospechosa y cruel, ¿no? Mm. Lo Y naturaliza. nunca termina de, digamos, de tratarlo como verdaderamente se merece. Esa serie me ha dado que hablar, me está trayendo muchas satisfacciones, Camaleón, porque realmente toca un tema muy importante y porque dentro de la plataforma está teniendo una performance importante también, así que eso Ujú, ujú. muy bien. Pablo, vos hiciste, tus tres últimas películas fueron El silencio del cazador de Martín de Salvo, la Ujú. comedia dramática El kiosco, Sí. que fue muy buena, No soy tu mami, y después de eso ya no volviste al cine. ¿Eso fue una No, decisión que tomaste, basta de cine? ¿Qué pasó? fue una decisión, no, fue una decisión, pero con motivo digamos que la insuficiencia en las inversiones de las películas que venían en los últimos años, ¿no? O sea, las películas de los últimos años cada vez contaban con menos presupuesto y por ende contaban con menos tiempo de realización. Las últimas películas que me han llegado a mis oídos son películas que se han realizado en 3 semanas de rodaje, Mm, 4 como mucho. No es para decirte que el resto de las películas, El silencio del cazador o El kiosco, tuvieron entre 5 semanas y pico y 6 semanas. Todavía eran un número lógico, ¿no? Un número sí. importante para poder generar un contenido de cierta dignidad en factura visual, de cierta dignidad artística. Después, digamos que lo que tuvo que ver con el impulso cinematográfico en la Argentina empezó a tener las dificultades de un fondo cinematográfico cada vez más exiguo, más pequeño. Ujú. Eso hacía que, divididos en tantas cantidades de películas, el fondo que tocaba cada una de las películas era un fondo bastante pequeño. Entonces, se venían produciendo películas y filmando en muy pocas semanas. Yo soy de la idea que nada se puede filmar muy interesante, sobre todo guiones que son creados para más semanas, que luego son Claro. reformados con el afán de meterse en menos tiempo. Entonces, ahí lo que se ve claramente, se vislumbra la dificultad concreta de poder llegar a digamos, a un contenido acabado y digno
para ser mostrado. Entonces, bueno, yo decidí a partir de eso no participar más en ninguna de las películas que me venían ofreciendo porque tenían alguna de esas, la mayoría de esas características. Y bueno, lo que sí estoy trabajando ya hace 18 años y hace 10 para tratar de revertir esa situación, ¿no? Dentro de Sagay. O sea, lo que buscamos es conseguir las herramientas necesarias como para volver a tener la posibilidad de filmar películas en una cantidad de tiempo que sea lo necesario como para salir a competir con distintos contenidos en el mundo. Así que eso fue lo que discontinuó un poco mi carrera cinematográfica. Eh, Fue una decisión, pero también fue una decisión a través de la debacle que había en ese sector. Sí, y bueno, a lo que se sumó la situación de desfinanciamiento absoluto del cine, ¿no? En la que estamos hoy. Claro, a esa situación Una- de caída, de una lenta caída, pero constante, a lo largo de los años, se sumó la llegada de un gobierno ultraconservador que vio al sector cultural, pero al sector audiovisual en particular, como un enemigo a combatir, ¿no? Empezó a poner foco en las películas, supuestamente en la construcción de películas que no veía nadie, entendiendo que la ley de cine, el espíritu de la ley de cine es acompañar a los creadores y a los talentos incipientes, ¿no? Y no colocar los fondos al servicio de los que más gente meten en el cine. O sea, ¿para qué nosotros necesitamos que una película con una espalda financiera sólida pueda, y por ende la posibilidad de promoción para que llegue al público y por ende también la posibilidad de tener una taquilla, qué necesidad tiene esa película antes que otras de recibir un subsidio del instituto? Este gobierno de ultraderecha vino a cambiar el paradigma, ¿no? De dejar de apoyar a los creadores incipientes, a los nuevos, a los talentos jóvenes y colocar los fondos el día que los coloque, porque por hoy no está asignando Hoy no está ninguna película a ocurriendo. nadie. Así que Exactamente. cuando los coloque, ya dijo y ya digamos, lanzó resoluciones que lo que hará es apoyar a las películas que más taquillas tienen. A ver, nosotros nos dimos cuenta que, que hablar con este gobierno es como hablar con la pared, no tenemos posibilidad de generar un diálogo o la intención de la comprensión de que esta ley de cine nació para impulsar a los talentos creadores, a los nuevos, a los buenos, a los que deben ser impulsados. Y bueno, lo que estamos esperando es que se agote este modelo para luego nosotros volver, encontrar una síntesis mucho más representativa de lo que debe ser una ley de cine y lo que debe ser un instituto, como funciona el resto en el mundo, ¿no? El impulso de los grandes talentos, de los talentos ya instalados, el impulso de los talentos nobles, de los talentos que aún no son conocidos, para que el día de mañana puedan llegar a ser tomados por las plataformas y por las grandes casas productoras. Las grandes casas productoras tomarán a estos nuevos talentos en la medida que vean que funcionan y que sirven en sus óperas primas, en sus cortometrajes, en sus películas iniciáticas. Pero bueno, sabemos que esto es un tiempo de lucha, de no aflojar, pero tampoco de salir a negociar nada con estos gobiernos de ultraderecha que lo que buscan es claramente la destrucción del sector. No, en todo caso, seguir haciendo, ¿no? Y seguir haciendo, lo que pasa no es que no es Seguir a costa de haciendo. cualquier cosa. No, A ver, claro, claro. yo conozco una cantidad de creadores que han puesto sus películas, han puesto sus casas a hipotecarse para hacer una película. Lo he arrancado con mis comienzos en el cine era cuando los creadores hipotecaban sus casas para poder filmar sus películas. Por suerte eso se resolvió, eso dejó de existir, pero ahora se intenta volver a lo mismo. Pero bueno, debemos atravesar este gobierno que le da la espalda a la cultura en general y al audiovisual en particular. Y cuando tengamos una nueva oportunidad, lo que haremos es generar un espacio de construcción acorde a los tiempos que corren y que mantenga el espíritu que tiene que mantener, ¿no? Que es de apoyar a los creadores jóvenes y Sí, nobles, y a los buenos, a los talentosos. exactamente. Bueno, Pablo Echarri, coprotagonista de Druk, la obra teatral dirigida por Javier Dolte, que se presenta en el Teatro Metropolitan de miércoles a domingo con un elenco que completan Carlos Portalupi, Oski Guzmán,
y Juan Gil Navarro. Muchísimas gracias por este contacto y por estar aquí en GPS Audiovisual Radio. Te mando un abrazo muy grande. Gracias a vos, Julia, como siempre, un placer charlar con vos. Hasta pronto. Tamales, dirigida por el realizador cordobés Teo Ciampagna, es la película que el viernes 16 inaugurará el 10º Festival de Cine de las Alturas, que se va a celebrar hasta el sábado 22. El proyecto fue ganador en 2023 del concurso de coproducción perteneciente al Plan de Fomento del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy. Ciampagna es un realizador creativo con una destacada trayectoria en la producción de contenido audiovisual y publicitario. Estamos con él en una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá acompañándolos. Bueno, un gusto recibirte. ¿De qué trata Tamales y cuál fue el origen del proyecto? Bueno, Tamales no es solo una película, sino también es la nueva manera en que estamos empezando a producir en este contexto también. O sea, es una búsqueda también de empezar a producir de una manera diferente, de encontrar nuevas voces, de nuevos talentos en Argentina y en Latinoamérica. Entonces, es la primer película, el primer largometraje que en algún punto representa este proyecto que va más allá de una película. Te cuento un poquito Sí. el origen. Hace mucho tiempo yo vengo trabajando en contenido también de sketch, de comedia, y noto que en Latinoamérica hay un crecimiento muy grande de talentos en lo actoral que en algún punto rompen con el estereotipo del actor que siempre es de la capital y de golpe blanco y viste y bonito Sí. y entonces surgieron un montón de talentos. Te puedo nombrar Enchufe TV en Ecuador, que se expandió muchísimo a México, o Los Portados Fundos en Brasil. Y acá en Argentina hay un grupo que se llama Hecatombe, que desarrolló una producción audiovisual muy interesante en cuanto a muchos sketches de comedia. Entonces, bueno, en ese contexto hay nuevas voces que necesitan un espacio y que tienen mucho talento en lo actoral. Y, y también está ese cine que trabaja nuestras propias voces, o sea, las voces de alguien de Salta, las voces de alguien de Jujuy, las voces de alguien de Perú, de alguien de Bolivia. Entonces, encontrarnos en un cine latinoamericano siempre es muy lindo y Tamales es una búsqueda de eso. Yo soy de Córdoba, por Sí. supuesto uno se enamora de Jujuy, pero también hay una búsqueda en Jujuy de que yo considero en lo personal es una provincia que nos identifica como argentinidad y que a veces no aparece en las grandes pantallas de todo el país. Entonces fue ir a buscar ese lugar para que nos represente como argentinos y tratar de constituir una película ahí. Ajá. Ese fue el origen del proyecto y de Tamales. A partir de ahí hicimos una historia para que le gustara, siempre digo, como a toda la familia, en el sentido de que tanto jóvenes como adultos se sientan identificados. Y la búsqueda fue transversal a eso, porque es una historia que vos tenés una actriz de 86 años como Rosa, que vive en Maimará, y una recién adolescente de 14 años que vive en Ledesma, y o sea, todo ese abanico de edades, de perfiles, todo eso tiene Tamales y no es casual, digamos. La historia en sí es de una abuela que trabajó toda su vida en un puesto de tamales, vendiendo tamales, Sí. y a lo largo de los años hizo mucho dinero en ese negocio porque tenía una constancia muy grande y porque distribuía tamales a toda la quebrada de Humahuaca. Entonces, ella fue siempre guardando sus dineros porque
es a veces hasta una idiosincrasia, ¿no? Guardar para no gastar, ¿no? O sea, no, y tampoco exponerse en lo que ella cosechó. Ajá. Entonces, ella muy agradecida con la vida y con el trabajo, guardó en pepitas de oro su herencia. Ujú. Y esas pepitas de oro ella las usó para lo necesario, pero para la mitad se las quiere devolver a la tierra, se las quiere devolver a la Ajá. Pachamama. A la Pachamama, claro. Entonces, ella no quiere dejar una herencia de dinero porque la familia es bastante miserable y entonces tiene el deseo que ese oro vuelva a la Pacha. Entonces, al fallecer Rosa, la familia se pelea por el frasco lleno de pepitas de oro. Claro. Esa es la temática central de Tamales. Y a Ajá. partir de ahí una comedia desopilante donde todos se pelean por el oro, donde aparece también en espíritu Rosa, digamos, tratando de encontrarle un sentido a todo ese desborde familiar. Y tiene mucho de Esperando la carroza, ese tipo de Claro, comedia familiar, claro, de grotesco. Ahora, ¿y de qué grotesco. elementos aportó Jujuy para la realización de esta película? Elementos en cuanto a lo artístico, en cuanto a todo. Sí, al desarrollo del proyecto, a la concreción del proyecto, a lo artístico también, ¿no? En general. Bueno, Jujuy ha desarrollado, yo que vengo también de otro plan de fomento a la industria audiovisual de acá de Córdoba, ha desarrollado una ley de cine por el cual el Instituto de Ujú, Cine de Jujuy generó concursos. Esto pertenece a un concurso del 2023 y habíamos sido ganadores de ese concurso. Fue una historia porque, digamos, en realidad fuimos suplentes, pero después no se pudo realizar la película ganadora por un tema también de lo difícil y costoso que es hacer una película. ujú. Nosotros fuimos un poquito más arriesgados y conseguimos algún financiamiento también y pudimos llevarlo adelante con ese premio. Entonces, el Instituto de Cine fue súper importante en todo este desarrollo, fue clave, digamos, sin ellos la ayuda, no, nunca hubiéramos llegado. Eh, y después al proyecto, nos dio muchísimas cosas en cuanto a la capacidad técnica desarrollada en Jujuy a través de la escuela de cine, a través Claro. de lo que se va a filmar allá. El proyecto es prácticamente, en cuanto al elenco, 100% jujeño. Hay una chica que es de Salta, pero todo el elenco lo buscamos en el talento actoral que hay en Ujú, Jujuy y ujú. realmente desbordan de talento en lo actoral. Eh, por lo menos en lo que ha sido mi experiencia de participar con ellos Sí, y en el equipo técnico también, en el tema de los paisajes, de la logística, de claro, la la calidez de la infraestructura. gente. Claro, claro, claro. La calidez de la gente creo que eso refleja todo, ¿no? Porque Sí, siempre una búsqueda de solucionar problemas y de tirar para adelante y de tener mucho hambre de crecimiento, de sí. querer hacer las cosas bien. Creo que Potencialidad, todo eso claro, encontramos claro, en. claro. ¿Y en qué circunstancias te enteraste que Tamales era la película inaugural del Festival de Cine de las Alturas? Bueno, mira, tiene toda una cuestión de que es un enorme honor y privilegio para nosotros haber sido seleccionados, pero ayer también pensaba en una nota, digo, realmente desde el minuto cero es lo que soñamos, es a donde apuntamos y es donde hicimos el foco, Mm, desde el esfuerzo de todos los que participamos en Tamales. Se ha dado una sinergia, un trabajo que realmente pocas veces lo he visto en algún trabajo, por lo menos en la experiencia que me ha tocado recorrer. Entonces creo que todo eso, esa cuestión de tirarse a un vacío y levantar las alas y poder transitarlo, digamos, dio su fruto y desde el minuto cero sabíamos que iba a ser así. Nunca dudé que Tamales iba a tener
esto tan lindo que le está pasando ahora con esta posibilidad de estrenar en el festival. Y bueno, y finalmente se dio y yo creo que falta lo más lindo, que es el contacto de la película con el público. Bueno, ya nos iremos enterando entonces a partir de lo que ocurra con este estreno mundial de Tamales. Teo Ciampagna, director de la comedia Tamales, la película que inaugura este viernes el Festival de Cine de las Alturas. Muchísimas gracias por estar aquí en GPS Audiovisual Radio y por acompañarnos. Te mando un abrazo y bueno, la mejor de las suertes. Bueno, Seguimos un beso en grande. GPS Muchísimas gracias. Audiovisual Radio. El Festival Internacional de Cine Oberá en Cortos inició la convocatoria a obras para certámenes competitivos de su 22ª edición. Esta convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de junio. La gran novedad de este año es que por primera vez se incluye en el certamen competitivo la categoría de largometrajes. Además, largometrajes de la región Entre Fronteras, que ya nos vamos a enterar por qué. Y se amplía el espacio destinado a las infancias. Estamos con Axel Monsú, del equipo coordinador del Festival de Cortos, del Festival Oberá en Cortos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Axel. Bienvenido. Hola Julia y equipo, gracias a ustedes por la posibilidad. Estamos muy contentos de llegar a estos 22 años de un proyecto que comenzó en 2003 y que cuando comenzamos prácticamente, o sea, empezamos con el certamen regional porque no había suficientes cortos en la región de autores regionales o de la provincia de Misiones. Entonces ampliamos primero fue un certamen NEA y después se fue haciendo un certamen de lo que llamamos región entre fronteras, que es una región que nos hermana ancestralmente desde el territorio, la historia y la cultura guaraní, que somos noreste de Argentina, Paraguay y sur de Brasil y también Uruguay. Entonces el festival empezó con la intención de ser un festival provincial de cortos, pero como no había suficientes, se amplió la región NEA y luego amplió a esta región y este concepto entre fronteras. Y hoy ya, luego de varias ediciones de este certamen entre fronteras y de que siempre había participación de largometrajes en carácter de muestras no competitivas, entonces como que este año dijimos, bueno, es momento también de hacer un recorte y tratar de apoyar la carrera y la trayectoria de los autores de esta región, generando un certamen competitivo para la región entre fronteras. Exclusivamente para largometrajes. ¿Y el tema de las infancias? Las infancias lo planteamos como una muestra latinoamericana no competitiva. Es una convocatoria abierta que tiene también un tiempo de
de producción de obra muy amplio, porque la idea es que puedan llegar obras producidas entre 2010 y 2025, o sea que es un fragmento grande de tiempo, porque no, y tampoco tiene una duración específica, o sea, va a ser una muestra que se va a integrar con obras de cortometrajes y de largometrajes de Latinoamérica que lleguen al festival. Y que que van a tener una curaduría desde la mirada de representar distintas realidades, distintas infancias de Latinoamérica y poder buscar que nuestros espectadores también se encuentren con estos relatos, que es muy difícil de encontrarnos con estos cotidianamente en las pantallas, ¿no? Exactamente. Ahora, bueno, la convocatoria para Oberá en Cortos, que se va a celebrar del 8 al 11 de octubre, estará abierta hasta el 30 de junio. ¿Hacia quiénes va dirigida? ¿Cuáles son las categorías competitivas entonces que va a tener esta 22ª edición y qué expectativas tienen respecto de todo esto? Bueno, las categorías competitivas que tienen son el certamen regional Entre Fronteras en su categoría largometrajes, cortometrajes y certamen universitario, con una convocatoria para cortos de las universidades de la región. Después tenemos el certamen internacional de cortometrajes, donde puede participar autores de cualquier lugar del mundo. Y esos son los certámenes competitivos, que están abiertos hasta el 30 de junio. Ujú. Y las expectativas es poder seguir fortaleciendo al sector desde el festival, generando un espacio de encuentro con el público en los 2023. Y ese año fuimos el tercer festival en cantidad de espectadores en el país, Ujú. después de Bafis y Mar del Plata. Entonces esperamos este año también volver con 11 subsedes en distintas ciudades de la provincia. Estamos ya generando muestras y construyendo ese vínculo con los exhibidores locales, que también se van sintiendo parte del festival y esperándolo y acompañándonos, ¿no? A poder difundir las obras audiovisuales que no son las hegemónicas, que no son las que siempre están en los grandes cines. Y bueno, y esta es la manera que tenemos de apostar a la producción de la región, a la producción local. Después también el festival va a tener otras áreas, va a tener un punto de industria, tiene un área de formación, va a haber unas masterclass Ah, y también un espacio que es un espacio donde todas las noches se llama Escenarios Vivos y siempre hay artistas también de la región, que es un espacio también que ha ido cobrando mucha importancia y ha sido una bisagra interesante de encuentro para el público con el cine ujú. y también para los productores y cineastas que llegan y luego de toda una actividad, de un día de mucha actividad, tienen ese espacio para encontrarse con el arte y también con los compañeros que están ahí, que confraternizás y que de ahí salen los acuerdos, ¿no? Claro, es otra forma, te iba a decir, ¿no? Imagino que es otra forma también de visibilizar el trabajo de músicos o intérpretes Sí. que luego pueden participar en este tipo de producciones, ¿no? De la región. Digamos, es fortalecer los talentos. Totalmente, porque Mm, también tenemos la conciencia de que, bueno, el cine es el trabajo en equipo de un montón de disciplinas ujú. y de arte, y eso también queremos poner en valor en el festival, ¿no? Va a haber también videoclips de la región, eh, y también buscamos que se vaya fortaleciendo como un escenario que los mismos artistas de la región lo buscan. Han pasado, eh, bueno, Ramón Ayala, Charo Bogarín, los hermanos Núñez, Mira. eh, grandes personalidades y artistas que nos han honrado con su presencia en el festival y siempre buscamos hacer un puente entre el cine y el arte de esta región, ¿no? Ujú, Como ujú. pizza donde la gente se va a encontrar con el cine de Paraguay, del noreste de Uruguay, del sur de Brasil y también con músicos y con arte de estos lugares. Claro, cine que de otra manera
no se vería, ¿no? No, no digo ya solo en la región, en la provincia, digo, en el país entero, ¿no? No hay Totalmente. conocimiento, no hay intercambio y entonces festivales como este que hacen ustedes o Verá en Corto contribuye también a eso, ¿no? A la exhibición y distribución de contenidos de la región. Los festivales creo que cada vez más tenemos esa preponderancia y somos una gran posibilidad para que un cine que no encuentra lugar en las grandes salas, en las que tiene que competir con la agenda internacional de las majors, pueda tener un espacio y potenciarse. Inclusive también estamos trabajando en un acuerdo con unos cines comerciales de aquí en Misiones para también durante la programación del festival potenciar a películas que están en estreno comercial Ujú. y programarlas para justamente buscar que puedan hacer espectadores, porque bueno, tenemos el gran desafío de que nuestros espectadores vengan al cine a ver películas nacionales y latinoamericanas y de la diversidad cultural, porque realmente es muy difícil encontrarse con cine de otros países y otras Ujú. culturas en el cine. Sí, exactamente. Ahora, bueno, el festival cada año tiene como un eje temático diferente. En esta edición, en esta 22ª edición, ¿dónde va a estar puesto ese eje temático? ¿En qué están pensando? ¿Qué quieren hacer? El eje que más nos nuclea y nos une es el de la identidad y la diversidad cultural. El festival toma ese nombre en honor a un cacique que se llamó Cacique Oberá, que habitó toda la cuenca del Paraná, desde Brasil hasta aquí, y que fue el provocador de una de las primeras huelgas de Latinoamérica, de lo que hoy es Latinoamérica, y fue reprimido por Juan de Garay, porque él volvió a las comunidades que estaban reprimidas y tenían la religión prohibida, y él Sí. volvió a darles el nombre y a bautizarlos desde su cultura. Entonces el festival toma su nombre y al cine como factor de identidad y de diversidad cultural Ujú, simbólica, ¿no? Entonces ujú. ese es el eje fundante de este año, identidad y diversidad cultural. Ahora, ¿es posible generar un tipo de propuesta como la que ustedes generan sin apoyo del Estado? Bueno, ustedes tienen el Instituto de Audiovisual de Misiones, ¿no? Pero digo, ¿cómo se lleva adelante todo esto? O sea, a ver, el Oberá en Cortos existió antes de que existan las políticas públicas eh, locales Ujú. y hasta las políticas públicas que empezaron a hablar de la producción federal, porque empezamos en 2003, ¿no? Y la ley de medios comenzó en 2010. Sí. eh, pero siempre, o sea, inclusive la ley nuestra provincial se empezó a discutir en el festival y el Festival de Cine fue como casi como el proyecto que parió la política pública local y en la que la discutimos. Ujú, Entonces, eh, y me parece también que, o sea, nosotros como profesionales encontramos en el festival un espacio para poder lograr herramientas que nos fortalezcan desde el Estado. Y esto es algo que los ciudadanos y profesionales de nuestro sector han buscado también en Argentina. Digamos, la ley nuestra nacional tiene esa misma historia, digamos. Es una ujú. política pública, Sí. pero que surge del sector que la demandó y que la diseñó. eh, y creo que es lo que hay que defender. O sea, como para nosotros es fundamental que el Estado justamente garantice nuestro ejercicio de identidad. Y el ejercicio de identidad como población se da desde la cultura y desde la producción simbólica y cultural. Sí. Que además, si pensamos en el cacique Oberá y en el 1560, que era donde vivía, a esta población la cultura jesuítica le prohíbe el uso de sus símbolos, porque Mm. le prohíbe su religión. Sí, sí. Y con el cine nos pasa lo mismo. O sea, nosotros, cuando se ataca nuestro cine nacional, cuando se atacan
se nos cortan las pantallas, nos están cortando nuestros propios símbolos y esa posibilidad. Entonces es como interesante ver cómo pasan los años, pero y cambian los medios de Sí. comunicación y de producción de los símbolos, pero sigue siendo Pero esta la algunas batalla. cuestiones se repiten, lamentablemente. Bueno, Axel, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordemos entonces que el Festival Internacional de Cine Oberá en Cortos es organizado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, la Municipalidad de Oberá, la Universidad Nacional de Misiones, la Facultad de Arte y Diseño, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la Cooperativa de Trabajo de Comunicación Productora de la Tierra, creadores de este encuentro único en la región. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estamos despidiendo entonces de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos. Recuerden, nos encontramos nuevamente en vivo el miércoles próximo a las 19 horas. No se vayan, porque ya llega Mala Noche. Y recuerden, como decimos siempre, vean cine argentino y véanlo en las salas. Hasta la semana que viene. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Tren Topic.